Hablando específicamente de lo que son tipos de aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, principalmente existen 4 tipos de aprendizaje dentro de Machine Learning como tal. El primero de ellos es un aprendizaje supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan en la lámina, para empezar, voy a regresar un poquito antes de hablar específicamente de la parte de supervisado. Esto aplica prácticamente para todos los temas que estén relacionados directamente con Machine Learning. Lo primero que necesitamos tener para poder aplicar de forma correcta Machine Learning es tener un set de datos de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una cantidad de información que le vamos a estar proporcionando a los algoritmos específicos de Machine Learning para que posteriormente se pueda generar ese aprendizaje y nuestro algoritmo, nuestro servicio, ahorita vamos a ver un poquito más las opciones que tenemos para trabajarlo, de Machine Learning, ya sea que esté local, on-premise, en un desarrollo, en un servicio web probablemente, en un reporte de Power BI o probablemente en una aplicación mucho más compleja como puede ser CRM Dynamics 365 for Sales, por ejemplo, o un RP Dynamics 365 for Finance and Operations, podamos aprovechar justamente toda esta información. El punto más crítico y una de las cuestiones más importantes de las cuales tenemos que llevarnos la información o de los puntos que debería de ser muchísimo más difundido en ese sentido, el número 1 es que necesitamos datos precisamente para que los algoritmos, entre más datos tengamos, mejor va a ser el funcionamiento de los algoritmos y de las aplicaciones que nosotros estemos diseñando. Y obviamente la idea, como lo habíamos dicho, es de estos datos que podamos extraer conocimiento. Entonces sí, ahora regresando precisamente a la parte de aprendizaje supervisado, como lo vemos en las láminas. ¿Qué quiere decir aprendizaje supervisado? Bueno, número 1, el punto más importante en este sentido es que vamos a tener o necesitamos tener un set de datos específicamente con características muy puntuales. Estas quieren decir que siempre voy a conocer la entrada de los datos y necesito conocer forzosamente la salida de los datos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si se fijan en la lámina que tenemos, tenemos un set de datos de entrenamiento en donde vienen unos correos electrónicos. Este es el ejemplo más sencillo para el tema de aprendizaje supervisado. Todos hemos estado trabajando en herramientas, por ejemplo, como Outlook, en donde se van detectando los correos y en algunas ocasiones nos damos cuenta que algunos de los correos que son enviados hacia nuestra cuenta aparecen dentro de la bandeja de entrada normal y otros aparecen en la bandeja de correo no deseado o junk mail, dependiendo del idioma que se esté utilizando. Esto precisamente es el principio más básico precisamente de entrenamiento o de tipo de aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque para que una aplicación, por ejemplo, como Outlook en este caso, que discrimina los correos electrónicos cuando es un correo que verdaderamente tiene el potencial de ser un correo verdadero que va dirigido, que es de trabajo, que es informativo, que tiene ciertas características, y cuando un correo tiene todo el potencial de ser lo que actualmente se conoce como spam. Entonces, lo primero que se tiene que hacer para este tipo de características es contar con un set de datos, es decir, una base de datos en donde se contenga una entrada que es precisamente el correo electrónico, que puede ser o que debería de ser en este caso el título del correo, el cuerpo del mensaje como tal, esa sería mi entrada, y la salida estaría definida si está clasificado como spam o como no spam. En este caso, bueno, deberíamos de contar para que esto funcione de forma correcta con miles o probablemente con millones de correos que precisamente estén con esta información, el título, el cuerpo del mensaje e identificar si es spam o no es spam. Con esta información lo que vamos a hacer es entrenar precisamente a nuestro algoritmo, y con este entrenamiento lo que va a suceder es que el algoritmo va a aprender a identificar cuáles correos de los que estamos recibiendo están relacionados directamente con ser un correo verdadero o
con un correo que específicamente sea de spam. Obviamente, y creo que a todos nos ha pasado en algún punto, que hay correos que sí son verdaderos, que definitivamente están cayendo dentro de la regla de spam. Nosotros también tenemos la posibilidad de ajustar y de ir ajustando sobre la marcha este tipo de reglas, por ejemplo en Outlook, en donde especificamos este correo en particular no es un correo del tipo spam y o este correo en particular que me llegó a mi bandeja de entrada como normal, sí es un correo de tipo spam. Entonces, la ventaja de todo esto es que se puede ir generando, se puede ir adecuando toda la información que estamos manejando con estos tipos de aprendizaje. Ahora bien, la función más importante que se tiene precisamente con el tema de el tipo de aprendizaje supervisado es que nos va a servir precisamente para poder generar predicciones en cuanto a los datos que tenemos. En la gráfica que tenemos en la parte inferior de la lámina, lo que tenemos es un set de datos que está con ciertas características, pero en el momento que nosotros tenemos una instancia, dependiendo de la posición en la que se encuentre, de los puntos que estemos tocando o de los puntos que vayamos a estar manejando, vamos a poder identificar, comparando precisamente con todo este entrenamiento que tiene nuestro algoritmo, identificar en qué punto se encuentra específicamente esta nueva instancia de información en la cual nosotros estamos manejando como tal. Probablemente tengo información de ventas en donde estoy comparando probablemente un producto, la temporada, que probablemente puede ser un trimestre o puede ser algún evento, por ejemplo, venta navideña, de fin de año, alguna liquidación como tal, y tener precisamente la salida de ventas como tal. De tal forma que yo puedo decir, bueno, en los años anteriores, que es mi set de datos, para fin de año, para el producto A, se han vendido 10, 15, 50 y 90. Entonces, yo con esta información, obviamente estoy reduciendo mucho el set de datos para este ejemplo, pero yo con esa información, si pongo, quiero saber cuál va a ser la venta que vamos a tener específicamente para fin de año de 2018, con esta información puedo sacar ya un pronóstico muy acercado a lo que sería la realidad en base a cada una de estas características que nosotros estamos manejando. El siguiente tipo de aprendizaje que tenemos precisamente es el no supervisado. Tiene otras características importantes haciendo referencia a lo que es o en comparación con lo que es el tipo de aprendizaje supervisado. La característica número uno de esto es que únicamente tenemos entradas, a diferencia de supervisado, que tenemos la entrada y sabemos cuál es el resultado que se genera. Aquí únicamente tenemos la entrada, es decir, estamos explorando la información. ¿Por qué? Porque tenemos un set de datos como tal completo, pero no sabemos o no tenemos conocimiento aún de cuál es la información importante o cuál es la información relevante que podemos identificar ahí. De inicio, lo primero que nos puede ayudar precisamente para este punto, o lo primero que nos puede ayudar es identificar o agrupar, generar ciertos grupos dentro de esta información, es decir, comenzar a generar clasificaciones en base a las características particulares de los datos. Probablemente estamos hablando en el slide donde teníamos primero un set de datos que hablaba probablemente de clientes, pero después comenzamos a aplicar todos estos algoritmos que van basados en el tipo de aprendizaje no supervisado, y lo que estamos obteniendo es una clasificación probablemente de clientes. Esta clasificación probablemente puede venir en el tipo de compra que están realizando, el tipo de productos que específicamente pueden estar realizando, probablemente el monto de compra que están utilizando, el tipo de tarjeta, las promociones que están buscando, pero es comenzar a identificar precisamente cada uno de estos patrones que se van dando dentro de nuestra información. Lo cual, por ejemplo, en esta gráfica, de todos los componentes o de un set de datos que pudiera estar relacionado con cosas, con animales, si se fijan, una gráfica nos permite, o en esta gráfica nos permite identificar, nos permite clasificar precisamente por colores cuáles son todos los objetos o los animales
y en base a estas agrupaciones, cómo se van clasificando en base a estas características. Es un ejemplo que está comparando animales y cosas, pero aquí precisamente es donde podemos meter toda la parte de clientes, probablemente alguna campaña de marketing como tal, algún segmento al que nos queramos estar enfocando o simplemente si no tenemos identificado cuáles son esos segmentos de nuestros clientes en base a la compra de nuestros productos, nosotros poder comenzar a generar este tipo de segmentos para posteriormente con una campaña de marketing poder enviar la información correcta y el mensaje correcto a cada uno de estos segmentos en particular y a cada uno de estos segmentos en específico, porque ya vamos a tener identificado, vamos a poder llegar a identificar la información de una forma muy concreta, de una forma muy específica, para poder hacer inclusive llegar al punto de una recomendación como tal de producto en base a las características o al comportamiento que ha tenido ese cliente durante un periodo de tiempo determinado en cuanto a nuestras compras. Ejemplos de esto y aplicaciones de esto lo podemos encontrar en los sitios de comercio electrónico, en donde llegamos, hacemos 2-3 búsquedas en particular, y una vez que identificamos o que identifican, mejor dicho, cuál es nuestro comportamiento, comenzamos a recibir este tipo de promociones o este tipo de productos en los cuales pudiéramos estar interesados específicamente. Otro de los puntos importantes del aprendizaje no supervisado es que me permite precisamente llegar a identificar estas diferencias en cuanto a los comportamientos que pudieran llegar a existir. Imaginemos que la gráfica que tenemos en los slides es el tipo de comportamiento o las transacciones que estaría realizando un tarjetaviente durante 2-3 años con su tarjeta de crédito. Entonces, si se fijan, en la cruz verde estamos marcando un comportamiento normal. Los indicadores de color gris prácticamente serían las compras que estarían realizando de forma periódica o que lleva durante ese periodo de tiempo, durante todos esos años, y si se fijan caen dentro de una banda específica que está dentro de los grises. Entonces cualquier comportamiento, cualquier compra que caiga dentro de esas características, como lo indica la lámina, estaría marcada con una cruz en color verde que nos diría que efectivamente esa compra está cayendo dentro del patrón normal. Pero si de repente tenemos una compra precisamente que sale completamente de este patrón o de estas características, podríamos identificar de manera muy rápida y de manera muy efectiva precisamente este patrón de comportamiento sale completamente de lo que es el estándar o de lo que este cliente en particular había manejado durante todo el periodo de tiempo que tiene con su tarjeta de crédito. Cuestiones tan sencillas como pudiera ser tiendas, montos de compra, horarios o una combinación de cada uno de estos puntos, precisamente para identificar dentro de esta banda o dentro de este grupo cuáles serían esos patrones de comportamiento que se estarían realizando específicamente. Entonces, una de las ventajas importantes que tenemos con el hecho de estar trabajando con el tipo de aprendizaje no supervisado es precisamente que podemos estar manejando esta información y que muy rápidamente se pueden identificar todo este tipo de información puede saltar a la vista y se pueden automatizar procesos para que se den clasificaciones muy importantes o muy particulares como tal. El siguiente tipo de aprendizaje es el aprendizaje semi-supervisado, en donde nos vamos a estar enfocando precisamente a que tenemos una combinación de los dos puntos anteriores. Tenemos información en donde conocemos correctamente cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, y tenemos información en donde únicamente tenemos las entradas pero no conocemos las salidas. ¿Cuál es el ejemplo más común de esto? Pues probablemente podríamos estar hablando de un patrón de reconocimiento facial en las fotografías. El ejemplo más claro de esto es Facebook. Hay fotografías en donde en algún momento nosotros subimos esta información como tal, comenzamos a identificar y a etiquetar a nuestros amigos, en donde en un inicio poníamos la fotografía, le poníamos el nombre de la persona o lo etiquetábamos, y con eso nosotros mismos vamos alimentando y vamos generando este set de datos.
Después de algún tiempo, ¿qué es lo que pasaba? Pues bueno, uno ya subía sus fotografías y automáticamente se comienzan a generar estas etiquetas con los nombres de cada una de las personas que están dentro de estas fotografías. Entonces, precisamente, el tipo de aprendizaje semi-supervisado es aquel en el que nosotros mismos vamos alimentando cierta información y de manera automática el algoritmo comienza a generar precisamente toda esta información. En caso de que sea erróneo, lo que nosotros hacemos es cambiar la etiqueta y le estamos enseñando precisamente al algoritmo cómo se debe de identificar de forma correcta cada una de estas fotografías como tal. Y por último, el tipo de aprendizaje es el de refuerzo. Prácticamente este funciona, vamos, como cualquier refuerzo, es muy orientado a lo que sería, por ejemplo, entrenamiento de alguna mascota, en donde precisamente todas aquellas acciones que son relacionadas o van relacionadas directamente al comportamiento que nosotros estamos esperando, siempre van a ser premiadas. Y todas las acciones que van relacionadas a aquellos comportamientos que están fuera de lo que nosotros estamos esperando, no van a recibir como tal este premio, e inclusive se pudieran estar clasificando como una mala acción o como algo que no debería de estarse realizando en algún momento específico. Ahora bien, dentro de los algoritmos más utilizados en este punto, precisamente los temas que deberíamos estar considerando es precisamente que tenemos algoritmos que nos van a permitir estar trabajando con detección de anomalías. Este tipo de algoritmos, pues bueno, como ya lo hemos platicado, va encaminado a detectar precisamente dentro de un patrón, dentro de un comportamiento específico, qué es lo que se está saliendo precisamente de este patrón como tal. El ejemplo más clásico, detección de fraudes en tarjetas de crédito. El siguiente de ellos es clasificación, en donde nosotros podemos ir agrupando, podemos estar generando algún segmento o distintos segmentos de clientes en base al tipo de comportamiento que están teniendo, ya sea de compra, probablemente de venta, inclusive no necesariamente tiene que aplicar para un tema de ventas, probablemente para un tema, no sé, en una escuela, estudiantes, ver las características, identificar cuál es la vocación precisamente de cada uno de estos estudiantes e irlos clasificando o irlos agrupando precisamente en base a estas características que tienen. Aquí hay un punto importante también en donde viene la parte de agrupamiento como tal, va muy relacionado con la parte de clasificación. Este nos va a permitir ya tener análisis más específicos o más profundos en cuanto a lo que es la extracción de datos, y en donde inclusive podamos llegar a segmentar, por ejemplo, los clientes en base a la fecha de compra, qué es lo que me va a estar comprando, a nivel de análisis predictivo. Es decir, que nosotros podamos estar, ya una vez que clasifiqué los clientes, que yo pueda estar generando predicciones de cada uno de los comportamientos que va a tener en un futuro. Podemos tener también algoritmos de recomendación en donde en base a comportamientos y en base a patrones, estos algoritmos van a poder hacer sugerencia ya sea de productos, de actividades o de lugares que se puedan estar visitando, por ejemplo, precisamente explotando toda esa información. Tenemos algoritmos de regresión que son un poquito más avanzados, más específicos. Este tipo de algoritmos de regresión me van a servir para detectar específicamente o hacer específicamente una predicción de ventas como tal. Tengo todos los datos de ventas y lo que quiero saber es a final de 2018 cuánto voy a estar vendiendo, o si hago una combinación de productos, cómo se va a vender en comparación con otra combinación de productos que pueda estar ofreciendo dentro de mi empresa como tal. Viene la parte de funciones estadísticas para hacer todo el análisis estadístico como tal y tener una representación visual a nivel estadístico de cómo está funcionando un producto o cómo está funcionando una campaña. Viene la parte de análisis de texto, que esta parte es muy interesante, porque en base a este análisis de texto se pueden hacer, por ejemplo, los famosos análisis de sentimiento. Se puede tener una campaña en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, por ejemplo,
y en base a todos los comentarios que vayamos recibiendo específicamente de cada uno de estos campos como tal, o de cada una de estas áreas, pues definitivamente podemos ver si estamos recibiendo comentarios negativos o estamos recibiendo comentarios positivos. Y por último, el tema de visión por computadora, que precisamente se puede tener, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros en este sentido, hay clasificaciones ya que se están utilizando, por ejemplo, en la NASA o en algunos otros observatorios astronómicos, en donde se están identificando, por ejemplo, los distintos tipos de estrella en base a fotografías, en base a esta visión que se tiene, o se puede llegar a puntos más sencillos en donde se pueden estar haciendo reconocimientos faciales o reconocimientos específicos de algunos lugares.